Capítulo 709. La advertencia de Elland. Al mirar el bar, que estaba tan silencioso que podía oír la respiración, Klein se sorprendió. Solo entonces entró y caminó directamente hasta la barra como si no hubiera pasado nada. Debería cambiar de aspecto la próxima vez que venga. Pensó con frustración, a punto de golpearse la frente. La falta de conciencia de Ukfa de que Garman Sparrow había cazado con éxito al carnicero Kirchhoff había hecho que Klein creyera que las últimas noticias no habían llegado a la ciudad de la generosidad y que se atrevió a ir al Seaweed Bar. Para su sorpresa, el problema radicaba en Ukfa, que se había mantenido alejado de los círculos de aventureros. Estaba un poco atrasado en las noticias y la infamia del loco aventurero ya se había extendido entre los piratas del archipiélago de Rorstead. Suspirando silenciosamente, Klein se sentó frente a la barra y golpeó el mostrador de madera. Una copa de cerveza de Southville. 6 peniques. El barman tragó saliva con gran dificultad. Klein sacó unos pocos peniques de cobre y los colocó frente a él. Sin cambiar la expresión, preguntó. ¿Algún desarrollo reciente? El barman tomó el dinero y le entregó cuidadosamente la cerveza a Garman Sparrow. Luego, forzó una sonrisa y dijo. El almirante Amirius Rieveld ha sido trasladado de vuelta a Buckland. El almirante Robert Davis lo ha reemplazado, convirtiéndose en el comandante naval de más alto rango de las aguas circundantes para el reino. La situación del archipiélago es un poco tensa y muchas tripulaciones de piratas han enviado gente para recopilar información. El almirante Amirius finalmente fue implicado por su hermano y perdió su puesto. Sin embargo, mientras no estuviera directamente involucrado, no puede empeorar para él, considerando su estatus de semidios. Como mínimo, puede mantener el trato que recibe como almirante. Tampoco le pasará nada a su familia. Una vez que el asunto se calme, es posible que aún tenga la oportunidad de ser un miembro de alto rango de la Marina. Klein tragó la cerveza y preguntó de pasada. ¿De qué familia es Robert Davis? No es un noble. Es uno de los pocos oficiales que ascendió lentamente en los rangos hasta llegar a almirante. En el Mar Berserk, la isla Sonia y East Balam, ha prestado numerosos servicios meritorios. El barman recordó las felicitaciones que los periódicos habían publicado recientemente sobre el almirante Robert Davis. Después de una pausa, dijo. Sin embargo, he oído que ha recibido el patrocinio de muchos nobles. Sí, en la Armada Imperial, los almirantes que son de la familia real o aristócratas o que tienen estrechos vínculos con ellos ocupan al menos el 80%. El 20% restante son principalmente contraalmirantes y vicealmirantes. Klein ya hacía tiempo que se había enterado de la situación por los documentos que recibió de Amirius Rieveld. Comparado con esto, el ejército era mucho mejor. Garman Sparrow no siguió preguntando, ya que parecía estar concentrado en su bebida. El barman luego agregó. En los últimos 2 o 3 meses, la resistencia ha estado muy activa. Han estado intentando constantemente destruir vías férreas o establecer bloqueos en las carreteras públicas. Le han dado al gobierno general bastante dolor de cabeza, obligándolo a enviar grandes cantidades de soldados para mantener un flujo de tráfico fluido. Sin embargo, el ejército de la resistencia rara vez choca con ellos de frente. Soy consciente de eso. Todo va según mis planes. En un lugar donde los nativos y los mestizos representan el 80%, no es difícil para la resistencia obtener información precisa. Junto con los patrocinadores externos, no sería difícil para ellos vivir durante periodos cortos de tiempo. La razón por la que estaban en una situación terrible en el pasado fue porque Calvetua era una serpiente marina irracional. A menudo los hacía atacar nodos clave en una ciudad luchando de frente con la armada y el ejército del reino de Loen. Klein murmuró para sí mismo con deleite mientras bebía otro trago de cerveza. También había advertido a la resistencia que no fuera demasiado activa. Si obligaban al gobierno general a una esquina, el reino de Loen podría enviar villanes de la secuencia 5 o incluso semidioses que eran buenos en la persecución y el rastreo. Con la fuerza de la resistencia, no había forma de que pudieran luchar.
En nombre del dios del mar, las instrucciones de Klein eran mantener y mejorar ligeramente su situación actual y esperar a que la situación global cambiara. Esto no estaba muy lejos. De acuerdo con los diversos asuntos sobre los que la señorita Justicia había enviado comentarios y con el ahorcado dando una perspectiva que lo afirmaba, era seguro que una vez que el reino de Loen terminara sus reformas internas y convirtiera el acorazado original y recién añadido en su principal fuerza de combate, una guerra contra las colonias del continente sur era inevitable. Bebió su cerveza en silencio hasta que el barman terminó. Luego se puso el sombrero, se levantó y salió del bar dirigiéndose directamente a su posada. En el camino vio niños de piel bronceada con cabello rizado y nativos con chaquetas y pantalones marrones. Estas personas o bien se hicieron a un lado con horror sin siquiera levantar la vista o se agacharon en una esquina mirando a Klein con una mirada complicada en sus ojos. Klein curvó impotente las puntas de sus labios mientras regresaba en silencio a su habitación. No cambió su apariencia de inmediato y no se dirigió a los diversos bares para buscar piratas. Esto se debía a que estaba seguro de que se esconderían toda la noche y no volverían a aparecer. Justo cuando Klein estaba planeando entrar en los viajes de Groselle para explorarlo, alguien llamó a su puerta. Sin necesidad de preguntar, todo lo que hizo fue agarrar el pomo cuando la apariencia del visitante apareció naturalmente en su mente. Era un hombre de mediana edad vestido con un abrigo rojo oscuro y pantalones blancos. Llevaba un sombrero con forma de barco. Las esquinas de sus ojos y boca, así como su frente, tenían arrugas claras. No era otro que el capitán del personal militar de la Gata Blanca, Just Alan. Impresionante. La noticia de mi aparición en Bayam se difundió y logró encontrar dónde me estoy quedando. Por supuesto, es porque no intenté esconderme. Usé directamente mis documentos de identificación para registrarme. Klein giró el pomo y abrió la puerta. Lo saludó cortésmente. Buenas noches. Buenas noches. Me alegra mucho verte de vuelta en Bayam. Ellan se quitó el sombrero y entró en la habitación sin ninguna reserva. ¿Hay algo? Klein tiró de una silla y se sentó. Ellan se sentó frente a él y se rió entre dientes. ¿No es visitar a un amigo el asunto más importante? Eres un hablador tan suave. Qué lástima que Anderson se haya ido o puede aprender de ti. Klein se sintió provocado por alguna razón. Mantuvo su estado habitual y miró a los ojos de Ellan. Bien, ya hiciste tu visita. Ellan parecía haber esperado tal respuesta. Sonrió y dijo: ¿Todavía recuerdas a Donna? Por supuesto que ella y su hermano son adorables. Me pregunto si se han recuperado del susto que les di la última vez y han renunciado a cualquier curiosidad por el mundo misterioso. Klein respondió con calma. No tengo amnesia. Olvidar asuntos sin importancia ayuda a nuestra salud mental. J.E., esto no lo dijo el emperador Roussel. Ellan simplemente explicó. ¿No le dijiste al padre de Donna que debería publicar un anuncio en el Sonia Morning Post durante 3 días seguidos pidiendo comprar la carne curada especial de Damir si necesita tu ayuda? Lo hizo recientemente, pero desafortunadamente no estabas en Bayam ni en los mares cercanos. ¿Qué pasó después de eso? Los instintos de Klein le dijeron que Donna y su familia no estaban en problemas serios en base a la actitud relajada de Ellan. Ellan se rió entre dientes y dijo: Escuché tu conversación en ese entonces y después de descubrir el anuncio, los visité usando la dirección. Como sabes, Donna es una mujer encantadora. Me recuerda a mi hija. El asunto no es muy complicado. Urdi, que es el padre de Donna, fue saqueado por el capitán loco. Esto lo sumió en una terrible situación económica. Aunque no es tan malo como ir a la quiebra, la vida para él definitivamente ha ido a peor. Es por eso que desea encargarte que recuperes las mercancías. Sabía que no estabas en Bayam en ese entonces, así que tuve que usar mis propios contactos para ayudar a Urdi a recuperar la mercancía a un precio razonable. ¿Capitán loco? Klein primero le pareció familiar el título antes de recordar dónde lo había escuchado antes.
Según la entrega de esclavos de la vicealmirante Helene Elman Tracy, pelirroja, para la secta de la demonesa, se la pasó al capitán Noco Connors Vector. Este último parecía tener conexiones cercanas con muchos de los traficantes de esclavos y comerciantes del reino de Loen. Y esto estaba ligado a la verdad detrás de las desapariciones humanas en las colonias, así como a la razón subyacente de la gran niebla de Backlund. Siempre he estado tratando de investigar este asunto. Cuando ataqué a Tracy, esa fue la mitad de la razón, pero desafortunadamente no tuve éxito. Más tarde estuve ocupado actuando para la digestión de la poción y mi búsqueda de sirenas, así que abandoné temporalmente mis investigaciones. Klein pensó rápidamente mientras preguntaba sin parecer perturbado. ¿Dónde está el capitán loco ahora? Urdi ya recuperó su mercancía. Elland siseó enfatizando que el asunto se había resuelto. Klein lo miró y repitió. ¿Dónde está Connors Victor ahora? Elland sacudió la cabeza con exasperación. No tengo ni idea, pero sus subordinados todavía están en Bayam tratando de recopilar información. Como sabes, el almirante Amirius ha regresado a Backlund y ha sido reemplazado por el almirante Davis. Hay muchos cambios en marcha, por lo que los piratas necesitan tener un nuevo control de la última situación. Por lo tanto, supongo que la nave de Connors está atracada a la sombra de una de las islas cercanas, pero esa es una suposición sin forma de confirmarla. Después de escuchar en silencio con las manos juntas, Klein dijo. Gracias. Elland exhaló y miró por la ventana mientras su expresión se volvía solemne rápidamente. Vine aquí hoy para decirte que eres demasiado llamativo. Los superiores están empezando a prestarte atención. Un poder que puede matar fácilmente a Kirchhoff no sería ignorado. Es mejor que dejes de usar esta identidad para registrarte, de lo contrario, podrías enfrentar algunos problemas difíciles. Klein asintió seriamente y dijo. De acuerdo. Estaba muy agradecido por la advertencia del capitán Elland, pero no lo demostró en su rostro. Después de que Elland se fue, Klein cambió inmediatamente su apariencia, cambió de posada y confirmó que no estaba siendo rastreado por el ejército. Después de hacer todo eso, comenzó a considerar la búsqueda del capitán Noco Connors Vector. Para otros, esta era una tarea extremadamente difícil, pero Klein tenía un as bajo la manga. Era usar el cetro del dios del mar y comunicarse con las criaturas marinas cercanas. Mientras Connors Vector estuviera en las aguas del archipiélago de Rosted, no había forma de que pudiera esconderse de Klein. Por supuesto, era necesario que tuviera tiempo suficiente para realizar la búsqueda. Capítulo 710. Plan. Sobre la niebla gris, Klein extendió la mano e invocó el cetro del dios del mar de la pila de basura. Comenzó a navegar a través de los innumerables puntos de luz que giraban alrededor del artefacto sellado. Cada punto de luz correspondía a la oración de un creyente. Los brillos se arremolinaban con una santidad etérea. Pronto, Klein hizo una selección preliminar mientras se enfocaba en las aguas en lugar del archipiélago. Después de haber aislado el cetro del dios del mar sobre la niebla gris, no pudo usar directamente el artefacto divino para sentir las aguas circundantes y hacer algo efectivo. Tuvo que confiar en las escenas de las oraciones de sus creyentes como base antes de llegar a 5 millas náuticas para influir en las criaturas submarinas correspondientes. Klein emanó su espiritualidad y tocó uno de los puntos de luz. Vio a un nativo realizando sus oraciones diarias por la noche en un barco de pesca antes de atracar. Cuando los pensamientos de Klein cambiaron, el ángulo de la escena se elevó rápidamente a medida que aparecían más nubes oscuras y olas ondulantes en la escena. ¿Hay señales de una tormenta que se avecina horas antes? Así es. Descubrí que la atmósfera era opresiva cuando estaba fuera. Por eso Elland dijo que es probable que la nave del capitán Loco Connors se esconda a la sombra de alguna isla. Era para evitar la tormenta. Klein golpeó el borde de la mesa moteada mientras murmuraba en silencio. Habiendo deducido esto, hizo que su búsqueda fuera mucho más fácil. Esto se debía a que no necesitaba buscar en las extensas aguas,
Todo lo que tenía que hacer era concentrarse en las diferentes islas alrededor de esas aguas. Con un cambio de pensamiento, una gema azul en la punta del cetro del dios del mar en la mano de Klein se iluminó. En las aguas que ya no tenían el barco de pesca, la luz de la luna carmesí brillaba sobre las olas azul oscuro que se elevaban lentamente. De repente, salpicaduras silenciosas surgieron hacia arriba cuando un ojo exagerado mirando hacia el cielo salió a la superficie. Debajo del ojo había una silueta masiva. Al mismo tiempo, todo tipo de peces comenzaron a salir a la superficie cerca. Absorbieron el halo indistinto que se dispersó y giraron antes de nadar hacia abajo y dirigirse en diferentes direcciones. 10 segundos después, las aguas en un radio de 5 millas náuticas volvieron a su estado anterior. Las olas azul oscuro se elevaron a una gran altura nuevamente esperando la erupción final. Esto está un poco agotador. Klein levantó su mano izquierda para frotarse la sien. No solo estaba simplemente comandando las criaturas marinas, también les había otorgado una cierta cantidad de espiritualidad brillante remanente. Esto les permitió transmitir las escenas que vieron al rezar después de descubrir cualquier barco atracado alrededor de la isla. Esto no fue demasiado difícil o complicado para el cetro del dios del mar, pero sí fue gravoso y agotador para el controlador Klein. Entonces Klein seleccionó a unos pocos creyentes que rezaban situados en diferentes islas alrededor del archipiélago. Luego usó el mismo método para comandar las criaturas marinas de la región. Después de hacer todo esto, no se molestó en tirar el cetro del dios del mar a la pila de basura antes de regresar al mundo real. Se quitó la chaqueta y se dejó caer en la cama. Habiendo gastado su espiritualidad al límite, creía que se quedaría dormido inmediatamente. Sin embargo, su cabeza comenzó a doler, lo que le impidió abrir los ojos o dormirse. Klein podía sentir claramente que su piel parecía demasiado sensible. Bultos crecieron sobre su piel y debajo de ellos se escondían incontables tentáculos de carne. De hecho, como dijo el señor ahorcado, si agotas tu espiritualidad a cero durante 2 días consecutivos, definitivamente comenzarás a escuchar cosas y mostrar signos de perder el control. Mi cuerpo se volvió un poco anormal solo por alcanzar mis límites una vez, a pesar de no mantenerlos por mucho tiempo. Por supuesto, es porque solo recientemente avancé y no he digerido mucho. Además, está el exceso de las pociones de las secuencias anteriores. Klein recuperó su tren de pensamiento mientras intentaba cogitar las luces esféricas apiladas para calmar la fatiga de su cuerpo y mente. Habiendo recuperado gradualmente, finalmente se quedó dormido. Cuando se despertó, ya era en medio de la noche. En ese momento, los vientos aullaban afuera. La lluvia caía a cántaros mientras la tormenta finalmente desataba su furia después de un prolongado periodo de gestación. Y esta no era una situación rara en Bayam. Aparte de eso, la noche era relativamente serena. Klein fue al baño para evacuar. Lavándose las manos y dando 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, volvió a aparecer sobre la niebla gris. Tomó el cetro del dios del mar en el extremo de la larga mesa de bronce y comenzó a navegar por las escenas de las criaturas marinas. Las escenas eran de barcos ubicados en diferentes puertos o las sombras de diferentes islas. Aunque Klein no había visto al capitán Noco Connors Vector, anteriormente había aprendido sobre sus rasgos y los diversos emblemas de su tripulación pirata. Por lo tanto, no tenía miedo de no poder identificarlo. Las escenas pasaban rápidamente mientras examinaba pacientemente los detalles de los barcos. Unos 10 minutos después, una expresión de alegría no disimulada apareció en sus ojos. Acercó una escena mientras acercaba la orientación de la misma. Había encontrado el barco sospechoso. El barco estaba atracado en la parte trasera de la isla Simeem, la isla más alejada del archipiélago de Rosted. Detrás de él se alzaba un acantilado imponente con olas embravecidas debajo. Sus velas y bandera habían sido izadas, pero había un emblema de calavera blanca con un parche en los 2 lados del barco.
Este no era otro que el emblema de la tripulación pirata del Capitán Loco. Klein quitó el péndulo espiritual de su muñeca izquierda e hizo una confirmación con adivinación. La respuesta lo llenó de alegría, ya que era en efecto el barco de Connors Vector. Y el Capitán Loco solo tenía un barco. No es de extrañar que, a pesar de que la mayoría de los aventureros en el mar sepan que el Capitán Loco está en contacto con los traficantes de personas y mercaderes de esclavos del reino, las investigaciones de la Iglesia de las Tormentas sobre las desapariciones de la colonia no apuntaran a él. Solo tiene una recompensa de 3.300 libras. La tripulación pirata solo tiene un barco, por lo que parece un pequeño negocio. Es imposible que realice el tráfico de personas a gran escala. ¿Qué debería hacer a continuación? Klein primero suspiró en silencio antes de considerar su ángulo de investigación. Su primera reacción fue invocar una enorme criatura submarina, montarse en algo parecido a una ballena y dirigirse directamente a la isla Simeem mientras la tormenta continuaba. Entonces podría infiltrarse y usar sus poderes como marionetista para controlar al Capitán Loco Connors Vector sin causar mucho revuelo. Pero al pensarlo bien, sintió que era una decisión precipitada. No era un problema lidiar con otros piratas que no estaban al nivel de almirante pirata, pero dado que el Capitán Loco Connors Vector estaba involucrado en un asunto aterrador como la Gran Niebla de Backlund, tenía que considerar que las acciones normales de Connors eran solo un disfraz. Teniendo en cuenta cómo podría tener otra identidad con el barco ocultando algunos secretos, había una gran posibilidad de que hubiera una trampa que pudiera lidiar con los almirantes piratas. Klein podría no salir con vida a pesar de estar armado hasta los dientes si hiciera un intento de infiltración tan precipitado. ¿Debería invocarme y dirigirme con el cetro del dios del mar como un cuerpo espiritual? Esto puede evitar algunos accidentes ya que puedo terminar la invocación inmediatamente si algo sale mal. Sin embargo, el cetro del dios del mar es esencialmente la característica Beyonder de un Beyonder de alta secuencia del camino de la tormenta. Mientras aparezca en el mundo real, podría atraer al rey del mar Jan Codman. Esto evitará que la situación se desarrolle como espero. Klein miró la tormenta en la escena mientras elaboraba un plan preliminar. Antes de eso, conjuró un bolígrafo y papel y escribió la declaración de adivinación. Lidiar con Connors Vector es muy peligroso. Tomando la cadena plateada del péndulo espiritual, Klein refrenó sus pensamientos y se concentró en la adivinación. Pronto abrió los ojos para ver que el colgante de topacio giraba en sentido horario a una alta frecuencia y con grandes amplitudes. Esto significaba que lidiar con Connors Vector era muy peligroso. Como lo esperaba, afortunadamente, no me lancé apresuradamente. Klein tomó el cetro del dios del mar y decidió ejecutar el plan que acababa de pensar. Consistía en usar la escena de la oración y golpear el barco de Connors Vector con el cetro del dios del mar desde lejos, aprovechando la cobertura de la tormenta. Despertaría el nido y sacaría a la luz su secreto. Después de comprender la situación relevante, terminaría los ataques antes de que el rey del mar Jan Codman detectara la anomalía o llegara a la escena. Klein no se sentiría decepcionado si Connors Vector, desafortunadamente, cayera en manos del rey del mar. Esto se debía a que tendría que pensar en los medios para transmitir la información a las 3 iglesias después de descubrir la verdad de la Gran Niebla de Backlund. Si el Capitán Loco escapara con éxito, Klein habría indagado en sus secretos al despertar el nido. Luego podría formular un plan de ataque. Uf. Klein exhaló lentamente mientras observaba el barco balancearse con las oscuras olas embravecidas antes de levantar el cetro del dios del mar en alto. En la punta del cetro, las gemas azules que lo rodeaban habían comenzado a emitir una luz brillante. Capítulo 711. La tormenta ataca. Isla Simeem. Debajo del imponente acantilado, las oscuras aguas del mar estaban siendo agitadas por las olas circundantes, las cuales se agitaban considerablemente. En el barco del Capitán Loco Connors Vector, llamado la Calavera de un solo ojo, algunos piratas se pusieron capas mientras se subían los sombreros.
La lluvia caía con fuerza sobre ellos mientras luchaban contra los vientos que podían levantar a un niño para salir de la cabina e inspeccionar el barco para evitar que ocurrieran accidentes. Sus capas eran de lino, pero sus superficies estaban manchadas con un líquido pegajoso ya endurecido. Las gotas de lluvia no pudieron penetrar esa capa y solo pudieron fluir hacia abajo hasta la cubierta. El líquido era savia del árbol Don Inman producida en la selva tropical del continente sur. Era naturalmente resistente al agua y se veía con bastante frecuencia. Originalmente era bastante barato, pero después de que un equipo de investigación el año pasado sospechara que tenía efectos beneficiosos sobre el crecimiento del cabello, su precio se disparó. Con este clima es ideal estar dentro del Teatro Rojo bebiendo licor, fumando hierba y teniendo mujeres en tus brazos. Un pirata miró por la borda y refunfuñó. Su compañero lo secundó mientras tiraba de la capucha de su capa. He oído que hay un montón de recién llegadas en el Teatro Rojo. Tengo muchas ganas de probarlas. ¿Cómo te has enterado de eso? Preguntó otro pirata de pasada. Se encontró con una carcajada. Lo escuché del jefe. No es como si no supieras cuál es el negocio del capitán, ¿verdad? Es por eso que el jefe conoce a un montón de traficantes de personas. Ja. Prefieren que los llamen mercaderes de esclavos. Hablando de eso, recuerdo lo que pasó esa vez. El pirata que habló al principio tenía una mirada nostálgica. Entre las mercancías que enviaron allí había una joven noble que había huido de su casa. Su piel, su figura, tsk. Eran, no sé cómo describirlo. Todavía la recuerdo hasta el día de hoy. Qué lástima que se suicidara. Mientras hablaban, sintieron de pronto que su vista se iluminaba al mirar inconscientemente al cielo. Aparte del repiqueteo de la lluvia, un anormal rayo plateado se abría paso entre las oscuras nubes que ocultaban la luna y las estrellas carmesíes. De repente, un gigantesco rayo que iluminaba las aguas circundantes se dirigió directamente hacia el cráneo tuerto. Los rayos empezaron a esparcirse aleatoriamente mientras el barco de madera estallaba en llamas. Un trueno ensordecedor resonó en los oídos de los piratas. Inmediatamente después, rayos plateados cayeron como si estuvieran blandiendo sus garras. El pequeño velero se sumergió al instante en un bosque de relámpagos. En ese momento, los gruesos rayos que estaban a punto de entrelazarse se separaron de repente. Se separaron violando las leyes naturales y no alcanzaron al cráneo de un solo ojo. Se colgaron cerca de los alrededores del barco antes de golpear el agua negra como el carbón iluminando el mar circundante mientras los relámpagos chisporroteantes serpenteaban en un espectáculo. Los piratas de la cubierta sufrieron el impacto. Uno de ellos quedó carbonizado como un trozo de madera quemado. 2 se desplomaron y sus cuerpos se convulsionaron. Almohadilla, realmente hay un problema. Almohadilla. Por encima de la niebla gris, Klein no pudo evitar suspirar al ver la escena en que se disipaba su tormenta relámpago. Estaba seguro de que se trataba de un poder al nivel de un semidios. Si se había infiltrado precipitadamente en la calavera de un solo ojo, incluso con el golpe mortal del hambre sigilosa y los viajes de Groselle, no había forma de que pudiera oponer una resistencia eficaz a poderes tan extraños. Y para entonces, no tendría tiempo de rezar para sí mismo y responder usando el cetro del dios del mar por encima de la niebla gris. Respirando hondo, Klein hizo que se iluminaran todas las gemas azules de la punta del cetro de hueso blanco. Mientras hablaban, de repente sintieron que su visión se aclaraba mientras inconscientemente miraban hacia el cielo. Aparte del sonido de la lluvia, había un rayo plateado anormal que serpenteaba a través de las oscuras nubes que ocultaban la luna carmesí y las estrellas. De repente, un gigantesco rayo que iluminó las aguas circundantes descendió directamente hacia el calavera de un ojo. ¡Boom! Los rayos comenzaron a extenderse al azar mientras la nave de madera ardía en llamas.
Un trueno ensordecedor resonó en los oídos de los piratas. Justo después de eso, los rayos plateados cayeron como si blandieran sus garras. El pequeño velero se sumergió instantáneamente en un bosque de rayos. En ese momento, los gruesos rayos que estaban a punto de entrelazarse se separaron repentinamente. Se separaron violando las leyes naturales y no lograron alcanzar el calavera de un ojo. Se mantuvieron cerca de los alrededores del barco antes de golpear el agua oscura, iluminando el mar circundante mientras los chispeantes rayos serpentineaban en un espectáculo. Los piratas de la cubierta sufrieron el impacto. Uno de ellos había quedado carbonizado como una pieza de madera quemada. Dos colapsaron mientras sus cuerpos se convulsionaban. Realmente hay un problema. Si se hubiera infiltrado imprudentemente en el calavera de un ojo incluso con hambre reptadora, llamada de muerte y viajes de groselle, no habría forma de que pudiera oponer una resistencia efectiva contra tales poderes extraños. Y para entonces, no tendría tiempo de rezar por sí mismo y responder usando el cetro del dios del mar por encima de la niebla gris. Respirando hondo, Klein hizo que todas las gemas azules en la punta del cetro de hueso blanco se iluminaran. Alrededor del calavera de un ojo, había dos tipos de sonidos en la tormenta. Uno era agudo y penetrante, como si pudiera pinchar los tímpanos y penetrar el cerebro. El otro era profundo, como un corazón latiendo, golpeando el cuerpo espiritual. Esto les dio a los piratas una experiencia extremadamente incómoda y muchos sintieron la necesidad de vomitar sangre. Sin embargo, esto era solo el comienzo. El sonido de las salpicaduras de agua se intensificó mientras una ola oscura se elevaba hasta una altura de casi 10 metros, corriendo en dirección opuesta al acantilado de la isla. La ola era como una pared creada por una deidad mientras se la empujaba hacia el calavera de un ojo con una mano invisible. Este era un tsunami que Klein creó. Ya podía considerarse una calamidad. El sonido silbante de la ola sonaba como explosiones mientras los piratas a bordo miraban el cielo oscuro fuera de las nubes que se agitaban y el enorme tsunami. Se sentía como si el apocalipsis mencionado en las leyendas míticas hubiera llegado. Perdieron toda voluntad de salvarse a sí mismos. Pero mientras esperaban con desesperación el juicio final, una perturbación que no se regía por la lógica o las leyes científicas apareció en medio de las olas creadas por el tsunami. Un vórtice indescriptible tomó forma rápidamente mientras atravesaba toda la ola, haciendo que las aterradoras olas colapsaran rápidamente como resultado. En medio de un estruendo triunfal, una ola secundaria lanzó el calavera de un ojo hacia el aire mientras la gigantesca ola anterior se dispersaba, rociando una parte de su carga sobre el barco. Uno de los mástiles se rompió y el barco quedó destrozado. Incluso la cubierta quedó completamente inundada. ¡Fu! Un fuerte viento se agitó de repente y barrió a los piratas, convirtiéndose en un huracán que superó sus propios límites, empujando el calavera de un ojo en el aire hacia el mar. El barco comenzó a cabalgar sobre la ráfaga mientras volaba por el cielo, cubriendo una distancia de varias millas náuticas sin aterrizar en las aguas ondulantes. Era como si fuera una aeronave que seguía avanzando de forma estable. Klein se sorprendió al ver el semidios o el artefacto sellado del nivel correspondiente dentro del calavera de un ojo por anular el tsunami. Suspiró por su falta de secuencia, ya que no podía crear el tsunami destructivo que Calveto había creado anteriormente a pesar de agitar los poderes del misterioso espacio por encima de la niebla gris. Mientras tanto, controló el huracán y se aseguró de que el calavera de un ojo no perdiera su apoyo y se desplomara, temiendo que saliera de su rango de influencia de 5 millas náuticas. En ese momento, su objetivo no era destruir el calavera de un ojo ni capturar al capitán loco Connors Victor, sino obligar a salir al semidios o al artefacto sellado escondido dentro del barco. Una fuente de poder o un artículo de este nivel era escaso en el mundo. Al ver su aparición, sabría quiénes eran tarde o temprano, así como a qué organización pertenecían, y esto proporcionó la dirección posterior para la investigación sobre la gran niebla de Backlund.
Espero que no sea del camino del vidente, de lo contrario, quién sabe si es su verdadero rostro o no. Sin embargo, esto también es algo bueno. Ya que estoy investigando la verdad sobre la gran niebla, averiguaré qué está haciendo en Sandwell y me prepararé para mi venganza posterior. También podré encontrar con éxito la fórmula de la poción de hechicero bizarro y los ingredientes principales. Mientras Klein suspiraba en silencio, hizo que la gema en la punta del cetro del dios del mar emitiera una luz azul pura. Con un zumbido, el vuelo del calavera de un ojo experimentó un cambio. Se desplomó como un rugido y ni siquiera logró deslizarse. Klein estaba en seria reflexión cuando escuchó oraciones superpuestas en su oído. Rompió su tren de pensamiento cuando instintivamente emanó su espiritualidad y tocó la luz ondulante junto a su silla. Entonces vio a Danitz. Este conocido pirata tenía los ojos cerrados mientras rezaba piadosamente al loco. Klein sacó su reloj de bolsillo aturdido y miró la hora un par de veces para confirmar que eran casi las 3 de la mañana. ¿Está loco? ¿Por qué está rezando en medio de la noche? ¿No quiere que duerma? Klein observó con cuidado con diversión exasperada y descubrió que Danitz parecía ebrio. Incluso había un débil canto que resonaba afuera. ¿Los miembros de la tripulación del Sueño Dorado están teniendo otra fiesta de fogatas? ¿Están celebrando la partida de German Sparrow? Pensar que celebraron hasta la mitad de la noche. Klein entendió al instante por qué Danitz estaba rezando en ese momento. Respiró hondo mientras emanaba su voluntad hacia el halo, diciendo con voz profunda: Aquellos que pronuncian mi nombre están en mi mente. El rey del mar Han Kotman llegó a la isla Simeem mientras comenzaba a buscar el tsunami anormal que había ocurrido aquí, así como la nave que pertenecía a una tripulación pirata desconocida. Estaba seguro de que había un semidios a bordo de esa nave. Este cardenal de la Iglesia de las Tormentas, alto y corpulento, con cabello azul oscuro y espeso, un diácono de alto rango del castigador mandado, apretó los puños mientras las nubes oscuras en el cielo se abrían, enviando luz solar carmesí dispersándose por el mar. Después de identificar las posiciones de las estrellas, Han Kotman voló en una dirección particular. De repente, su velocidad disminuyó porque vio una nave pirata con una bandera ondeando con el emblema de la calavera de un solo ojo. La nave no estaba tripulada por nadie, ya que se balanceaba en el viento. Llamas escarlata estaban por todas partes en ella, junto con cadáveres carbonizados. En medio de uno de los mástiles, un hombre de mediana edad estaba atado a él. Llevaba un sombrero triangular y un parche en el ojo negro. Su ojo expuesto estaba muy abierto y lleno de horror. Un poste de madera lo había empalado en el pecho mientras la sangre teñía todo. Su vida y su cuerpo espiritual se habían disipado por completo. Capítulo 712. El leal Alger. Situado más allá de la tormenta, el sueño dorado tenía luz de luna roja carmesí que brillaba a través de las nubes delgadas y hacia una de sus habitaciones, que estaba oscura y sin luz. Danitz estaba de pie junto a su cama, inmóvil. Era como si se hubiera encontrado con los poderes Villande que se asemejaban a la mirada petrificante de Medusa. No pudo evitar rechinar los dientes con fuerza mientras sus pies temblaban de manera imperceptible. Una niebla grisácea blanca sin fin y una figura indistinta que se elevaba por encima de todo, diciendo las palabras impresionantes: aquellos que pronuncian mi nombre están en mi mente, llenaron su mente. Hubo realmente una respuesta. Realmente hubo una respuesta. Los labios de Danitz temblaban mientras murmuraba en silencio para sí mismo. Sintió que sus pantorrillas se habían ablandado. Esta era la primera vez que recibía una respuesta a una oración. Estaba muerto de miedo. Él sabía desde hacía mucho tiempo que el loco era una existencia desconocida, la figura en la que creía la organización secreta que respaldaba a German Sparrow y que ya había hecho una conexión debido a cantar su nombre honorífico.
Si hubiera tenido alguna acción de deslealtad o traición, moriría inmediatamente una muerte desconcertante, pero este conocimiento provenía del conocimiento que la vicealmirante Asper Gadwina le había enseñado. Nunca se había encontrado con situaciones similares antes y nunca se había imaginado que una existencia desconocida le respondiera. Cuando la figura y la voz de la niebla aparecieron de repente ante sus ojos y oídos, aprendió por primera vez que las existencias poderosas responderían directamente a sus creyentes. Sí, en el fondo, Danitz sin darse cuenta había convertido la existencia desconocida en una existencia poderosa. Justo cuando se recuperó de su shock, respiró hondo apresuradamente mientras intentaba dar vueltas para aliviar los horrores restantes en su corazón. Sin embargo, justo cuando dio un paso con su pie derecho, descubrió que sus piernas se habían debilitado. Todo lo que pudo hacer fue desplomarse en su cama antes de apenas lograr girar para sentarse. Realmente es una existencia magnífica. Es real. Danitz murmuró en voz baja al darse cuenta de que se había involucrado en algo serio. De vuelta en el mundo de los libros, solo había cantado el nombre honorífico sin descubrir ninguna anormalidad, solo sentía miedo al conocer las posibles consecuencias. Ahora se enfrentaba a un peligro oculto que finalmente se había definido, así como a un futuro que no podía ver con claridad. ¿Cómo no iba a caer en un pozo ineludible de miedo extremo? Después de un periodo de tiempo desconocido, Danitz exhaló mientras se consolaba a sí mismo. Puede que no sea algo malo. Al menos German Sparrow sigue vivo y lleva una vida bastante buena. Al tener este pensamiento, forzó una sonrisa. Soy miembro de una organización secreta y en el futuro una persona bendecida por una existencia magnífica. Mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad, Danitz decidió rezar todas las mañanas al despertarse. Creía que ninguna existencia desaprobaría a un creyente piadoso. Por supuesto, tendría en cuenta la revelación y rezaría con frecuencia interiormente. A la mañana siguiente, Klein se despertó normalmente después de haberse agotado la noche anterior. Se levantó lentamente de la cama y vio que el cielo estaba azul y el suelo de afuera estaba mojado. El mundo entero parecía estar limpio por el agua, lo que lo hacía anormalmente fresco. Sin embargo, las hojas desordenadas, las ramas rotas y todo tipo de basura indicaban que no había sido una noche tranquila. Después de lavarse, Klein se puso una cara loenesa común, pidió una taza de savia de Gournay, algo que provenía de la isla de Simeem y una elección bastante pesada para el desayuno, teativa, para compensar el gasto de la noche anterior. Mientras bebía la bebida que se parecía a la limonada con azúcar y leche, comió la fresca y fragante comida que mezclaba cordero y pescado, junto con el sabor dulce y ligeramente ácido de la fruta. Klein levantó con gran placer los periódicos que le proporcionaba la posada mientras leía los periódicos, empezando por el Sonia Morning Post and News Report. Al final del desayuno, abrió Strange Cases, un periódico bastante popular entre los aventureros, y vio un titular llamativo. Sangrienta lucha interna en medio de la tormenta. Según fuentes, hubo una intensa lucha interna en el calavera de un solo ojo de Connors Victor, el Capitán Loco. Los piratas ejecutaron al Capitán Loco y se mataron entre ellos, y los informes dicen que nadie sobrevivió. Toda esta maldad fue ocultada por la terrible tormenta de la noche anterior. Nadie fue consciente del conflicto hasta que el calavera de un solo ojo fue encontrado a la deriva por el puerto de Simeem. El artículo adjuntaba una foto poco clara, aparentemente capturada desde el puerto en secreto. Las características del calavera de un solo ojo de la foto destacaban de inmediato. Estaba muy dañado y muchas zonas estaban ennegrecidas por el fuego. Solo quedaba un mástil intacto, mientras que el mástil del medio tenía una figura con un sombrero triangular clavado en él. ¿Es Connors Victor? ¿Murió así? Las pupilas de Klein se contrajeron mientras contemplaba seriamente. Casi se puede confirmar que había un semidios en el barco anoche. Cuando vio que el Capitán Loco era el objetivo o que sea King lo perseguía, solo pudo cuidar de sí mismo.
Incapaz de llevar a Connors consigo, lo silenció decisivamente y destruyó todas las pruebas. Klein, que tenía planes de continuar con sus pesquisas sobre el Capitán Loco, se sintió abatido. Se dio cuenta de que, aunque la pista de las pistas no se había cortado por completo, quedaba poco de ella. Lo único que sabía en ese momento era que el semidios probablemente pertenecía a la vía del Emperador Negro. Por la intensidad de la tormenta de la noche anterior, es probable que sea King Jan Codman haya enviado el calavera de un solo ojo al puerto para realizar investigaciones adicionales. Me pregunto si tendrán más hallazgos. Sí, puedo conseguir que el señor ahorcado lo vigile en la iglesia de las tormentas. No hay necesidad de informarle, ya que la reunión del tarot será esta tarde. El mundo puede encargarle directamente que lo haga. Klein tomó rápidamente una decisión antes de beber el resto de la savia de Gurney. Luego regresó a su habitación y planeó recuperar el transceptor de radio que había colocado sobre la niebla gris durante un periodo prolongado de tiempo para contactar con Rhodes. Quería ver si tenía alguna otra pista sobre la fórmula de la poción del hechicero bizarro. Habiendo dejado el mar del este de Orabi, que también era donde el semidios de la Orden Aurora lo había atacado anteriormente, Klein se atrevía ahora a usar objetos con el aura de la niebla gris. Sin embargo, sabía muy bien que no podía hacerlo con frecuencia y que cada uso no podía ser demasiado largo, de lo contrario, existía la posibilidad de que el verdadero creador lo detectara. Debido a esta razón y a su desconfianza hacia Rhodes, planeó hacer todo lo que pudiera por sí mismo y, de ser posible, buscaría el consejo de otros. Solo planeaba jugar al juego de preguntas y respuestas si se quedaba sin opciones. En el Blue Avenger, que estaba atracado en el puerto privado de la Resistencia, Alger planeaba hacer una última reabastecimiento antes de regresar a la isla de paso. Después de instruir a su tripulación sobre qué artículos comprar, se cambió de ropa local y se dirigió directamente a Bayam. Después de dar algunas vueltas, llegó a la Catedral de las Olas, con la intención de informar al obispo diocesano Chogo sobre los últimos acontecimientos. Aunque iba a regresar a la isla de paso e informar de su trabajo a los escalones superiores de la iglesia, sabía muy bien quién era su superior inmediato. Sabía que tenía que actuar adecuadamente y no hacer creer a su superior que se estaba saltando la cadena de mando al establecer relaciones directas con los escalones superiores. Chogo seguía sano y robusto, y estaba muy contento con la información proactiva de Alger. Después de escucharlo, dijo con tono enérgico: No hay que preocuparse. Es solo un informe de rutina. Ya he informado a su eminencia Kaadmin de que eres devoto del Señor y leal a la Iglesia. Eres uno de los capitanes más de confianza, y su eminencia Kaadmin lo informará al Consejo de Cardenales. Hizo una pausa, pero sin darle tiempo a Alger a hablar, continuó: Además, hay otra misión. Investiga a las personas que están íntimamente relacionadas con el capitán loco Connor Victor. Esta es una misión emitida directamente por su eminencia Kaadmin. Tienes que tomártela en serio. Investigar a la gente relacionada con el Capitán Loco. Alger estaba desconcertado, pero no lo cuestionó. En cambio, golpeó su puño derecho contra su pecho izquierdo y dijo: Sí, Su Excelencia. El curtido Chogo asintió y pensó durante 2 segundos antes de preguntar. ¿Conoces a German Sparrow? Esta pregunta sonó como un rayo de la nada. Dejó las pupilas de Alger contrayéndose al punto de que casi perdió el control. Afortunadamente, era mentalmente fuerte, lo que le permitió mantener apenas su estado normal. He oído hablar de él. Ha sido muy famoso últimamente. No solo ha cazado a Bornton Gemise y ha herido gravemente a Tracy, sino que también ha abordado el Catleya Future. Alger continuó hablando para ocultar los movimientos en su corazón. Chogo hizo un breve reconocimiento. Estabas en el mar, así que estás un poco atrasado con las noticias. German Sparrow mató a Kirk Chase en Toscarter la semana pasada y obtuvo su recompensa. Jeje, ese pirata era en realidad un diablo de secuencia 5. Kirk Chase. El segundo de Agalito. Alger preguntó con emociones muy honestas.
Sabía que se sospechaba que Kirchhoff era una secuencia 5, pero no sabía que era del camino del diablo. Y el hecho de que fuera a la vez una secuencia 5 y un diablo significaba muchas cosas. Significaba que era difícil de matar, lo que significaba que Garmin Sparrow probablemente había matado a Kirchhoff durante un encuentro repentino. Esto significaba que Garmin Sparrow ya estaba en la cima de la secuencia 5. Si no fuera porque buscaba comprar la fórmula de la poción de secuencia 4, incluso podría sospechar que se había convertido en un semidios. Pensó Alger, sintiéndose perturbado. Le alarmó darse cuenta de que en una semana Doborod había obtenido la fórmula de la poción Ocean Sunster de secuencia 5 y el ingrediente principal había matado a un diablo de secuencia 5, y es muy posible que también tenga una fórmula de poción de notario de secuencia 6 en sus manos. ¿Cómo lo hizo? Alger se dio cuenta de que se sentía un poco asustado por Doborod. Por supuesto, no era algo inaceptable para él. Esto se debía a que sabía que Doborod era el representante bendito del Señor Full. Y el bendito del Señor Full claramente no era una sola persona. Si uno era responsable de la fórmula de la poción de notario mientras que otro era responsable de la Ocean Sunster, entonces era posible que Garmin Sparrow solo hubiera matado a Kirchhoff. Aunque esto también dejaba a uno apesadumbrado, no parecía una historia fabricada. Chowa sintió solemnemente. Sí, la falta de reacción de Agalito implica algo. Concéntrate en recopilar información sobre Garmin Sparrow. De acuerdo, Su Excelencia. Alger se inclinó reverentemente, ya que había decidido ser superficial con la misión todo lo que pudiera. Dentro de la posada, Klein colocó el transmisor de radio en la mesa. En poco tiempo, se escucharon ruidos de clics apresurados. Capítulo 713. 3 preguntas. En medio de los ruidos de clics, el transmisor de radio escupió nuevo papel ilusorio. En el papel había palabras compuestas en loense. Gran maestro, tu leal y humilde servidor Rhodes finalmente te ha alcanzado. ... No hay necesidad de estar tan emocionado. Oh, la forma en que habla a Rhodes es tan profesional como siempre. No expresó su amargura por no poder ponerse en contacto conmigo durante largos periodos de tiempo ni me preguntó por qué no lo había estado buscando. Se culpó directamente al afirmar que no me había alcanzado. Me hace sentir un poco culpable. Pero todavía necesito tener cuidado. Klein se quedó momentáneamente sin respuesta. A Rhodes no esperó, ya que usó el transmisor de radio para producir un emoticono de mirar cuidadosamente hacia afuera en el papel ilusorio. Gran maestro, el gobernante por encima del mundo espiritual, tu servidor ha sentido que estás un paso más cerca de regresar a tu santo trono, ¿verdad? Este tipo ha evolucionado realmente rápido. Ya está usando texto coloreado para formar una forma naciente de emoticonos. Desde el punto de vista de Rhodes, ¿soy un verdadero dios que está tomando medidas para encontrarme a mí mismo? Por eso, aunque puede sentir claramente que solo soy una secuencia 5, ¿todavía me trata con respeto e incluso es más humilde? Klein entendió que el espejo estaba haciendo una pregunta deliberadamente, así que asintió de manera franca. Sí. Ya has respondido a mi pregunta. Como intercambio y una regla que necesito pasar por alto, puedes hacerme una pregunta a mí. Rhodes escribió rápidamente en respuesta antes de agregar una cara sonriente. Klein no dudó y preguntó directamente. ¿Dónde se puede encontrar la fórmula de la poción para el hechicero bizarro? El papel ilusorio escupió un largo párrafo de símbolos complicados antes de convertirse en un espejo mientras representaba una escena realista. Era una catedral oscura sin ninguna fuente de luz natural. En su interior había un montón de cosas que se retorcían y que estaban tan borrosas. Parecía un dibujo a lápiz que había sido borrado por una goma de borrar, impidiendo que se vieran los detalles exactos. Sin embargo, Rhodes agregó un montón de texto en la parte inferior de la escena. Este es Zaratul. En su avance a la secuencia 1, atendido de misterios, él perdió el control y se convirtió en un monstruo. Sin embargo, gran maestro, tiene que tener cuidado. Él es una persona muy astuta.
Tal vez todo lo que tiene que ver con él sea solo una actuación con un propósito. Soy incapaz de mirar a él directamente, ya que me haría daño. Aparte de él, no podrás obtener la fórmula de la poción de ningún semidios de la Orden Secreta. Esto se debe a que en aquel entonces Zaratul les proporcionaba directamente la poción de alta secuencia. Y casi no hay forma de utilizar ningún método Villande para revertirlo. Qué respuesta tan detallada, e incluso me dio el conocimiento adicional de que la secuencia 1 correspondiente al camino del vidente es atendido de misterios. ¿Significa ser un ángel que sirve a lo misterioso? Por lo que parece, el enfoque de la Orden Secreta solo funciona enfrentándose directamente a Zaratul para obtener la fórmula de la poción. Y ni siquiera soy capaz de ver a él directamente. No es de extrañar que la serpiente del destino Willow Zeptin me dijera que buscara al loco Zaratul sin mencionar la Orden Secreta. Klein se conmovió por la actitud de Rhodes. Si no sintiera que le faltaba el nivel y la fuerza para comandar este artefacto sellado, incluso planeaba tratarlo realmente como a su sirviente. En medio de los claros chasquidos, apareció otro segmento del papel ilusorio presentando otra escena. Era un pico de montaña imponente. En él había una franja de palacios dilapidados. En su interior había una gigantesca silla de piedra. Klein estaba muy familiarizado con esta escena. Sin la nota al pie de página de Rhodes, sabía lo que representaba. El tesoro de la familia Antigonus escondido en el pico principal de la cordillera de Ornasis. El papel blanco siguió escupiendo mientras se presentaba una nueva escena. Como una película, había cambios en el ángulo de la cámara. La primera escena que apareció ante los ojos de Klein fue un altísimo campanario de estilo gótico y unos hermosos palacios a su alrededor. El primero representaba la campana del orden y el segundo, el Palacio Sodela. Eran edificios emblemáticos en Backlund. La escena cambió y pronto apareció un nuevo edificio en el papel. Era una catedral de color negro puro con dos campanarios simétricos. La escena del interior de la catedral fue creciendo hasta que presentó la totalidad del interior. Entonces se fijó en un par de puertas de hierro negro que se abrieron de golpe. La puerta era anormalmente pesada y en ella había 7 emblemas sagrados oscuros como si fueran guardianes del cielo tenebroso. Puerta de Chanis, Catedral de San Samuel. Klein reconoció la puerta de estilo familiar. En base al estilo arquitectónico, confirmó que la catedral era la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna en la diócesis de Backlund, la Catedral de San Samuel. El papel blanco fue escupido y la escena cambió mientras se adentraba en la oscuridad. En una estantería vacía construida con huesos, había un cuaderno antiguo. Era un libro de tapa dura negra. Klein reconoció el cuaderno al instante. Era el cuaderno de la familia Antigonus que había causado la muerte del Klein original. Después de dar vueltas y vueltas, todo volvió a su punto de partida. Klein lo observó en silencio durante un momento y, después de que las escenas desaparecieran, recuperó el control de sus procesos de pensamiento. Sí, en aquel entonces los miembros de la Orden Aurora pudieron ver la fórmula de la poción de payaso en el cuaderno. Habiendo sido reconocido por él, el contenido que me presentan será definitivamente completamente diferente de antes cuando lo hojeé. Debería tener la fórmula de la poción de hechicero arcano. Solo le faltan los ingredientes o las características. Así que este cuaderno ha estado sellado detrás de la puerta de Chanis de la Catedral de San Samuel todo este tiempo. Para sacarlo de ahí, la dificultad para hacerlo no sería menor que encontrar a Zaratul y enfrentarse a él directamente. En aquel entonces hubo Beyonders de alta secuencia involucrados en la gran niebla de Backlund. Después de que yo informara del asunto a la iglesia de la diócesis de Backlund a través de la señorita Justicia, el asunto se calmó rápidamente. Esto es suficiente para demostrar que la diócesis de Backlund tiene mucho poder. No les faltan semidioses ni artefactos sellados. Sí, de todos modos, tendré que volver a Backlund primero y ver si hay alguna oportunidad. En cambio, preferiría no ir a la cordillera de Ornasis. Controlando sus pensamientos, Klein miró el transceptor de radio, que se había vuelto oscuro y solemne. ¿Quién fue el semidios en el barco del capitán loco Connors Victor anoche?
Los chasquidos sonaron rápidamente mientras el papel ilusorio de antes desaparecía y salían otros nuevos. El contenido del papel era también una escena realista. En una exquisita lámpara de araña de latón, 5 velas de diferente altura difundían su calor y su luz. Un hombre de mediana edad que llevaba un sombrero triangular y un parche en el ojo negro se encontraba frente a una vitrina donde se guardaba vino de uva, champán y tequila. Miraba humildemente a su opuesto. Frente a él había una figura alta con una capa negra. Su rostro estaba completamente oculto bajo la capucha. La figura no parecía tener una cabeza real, solo una mancha de oscuridad muy distorsionada que estaba incrustada por encima del cuello. Gracias a los retratos de las notificaciones de recompensa, Klein reconoció al hombre tuerto como el capitán Noco Connors. Su cabello desgreñado y aceitoso le caía por la espalda y le cubría el cuello. Es probable que frente a él esté ese semidios, pero se disfrazó deliberadamente e hizo las correspondientes preparaciones anti-adivinación. Que a Rhodes pueda producir una escena de este nivel ya es bastante impresionante. Klein no estaba demasiado decepcionado. En cambio, memorizó cuidadosamente la complexión de la figura. Más de 1,85 metros de altura pero menos de 1,9 metros. Brazos bastante largos y cuando cuelga las manos le llegan casi hasta las rodillas. Los anchos hombros sujetan la capa. Los pies están ligeramente hacia afuera. Como experto en disfraces, Klein creía que cuando una persona se disfrazaba y preparaba cierto nivel de medidas anti-adivinación, había una alta probabilidad de que no se diera cuenta de que estaba disfrazando su complexión, especialmente cuando el cuerpo de uno no tenía ningún rasgo particular. Por lo tanto, esto puede proporcionar cierta cantidad de pistas. Esto le permite a Klein encontrar a la persona familiar cuando vea el objetivo. Muy bien, es tu turno de preguntar. Tras tener eso en mente, Klein dejó de escudriñar la figura mientras esperaba la pregunta de Rhodes con un interés agudo. Tenía curiosidad por ver cómo Rhodes seguiría rompiendo su imagen de él. Los sonidos de tecleo se ralentizaron, como si vacilara. Poco a poco, el papel blanco ilusorio fue escupido. Gran maestro, ¿te puedo decirte algo? Sí. Klein respondió a la pregunta con perplejidad. Empezó a esperar con interés lo que Rhodes tenía que decir. El sonido de la escritura se aceleró, exudando una obvia sensación de calidez. En el papel ilusorio apareció una sola línea. ¿Feliz cumpleaños, gran maestro? Esto es tardío. Tu cuerpo actual nació el 4 de marzo de 1327. Originalmente quería desearte un feliz cumpleaños a la medianoche de ese día, pero no pude seguirte el ritmo. ... Es un tema que realmente superó mis expectativas. Incluso me olvidé de mi propio cumpleaños. Las comisuras de los labios de Klein se contrajeron, sin palabras. Había recibido los fragmentos de memoria del Klein original y había recibido parte de sus emociones. Conocía su cumpleaños, pero para una persona que llevaba una vida solitaria, ¿por qué recordaría esas cosas? Este tipo es en realidad la primera persona que me desea un feliz cumpleaños. Benson y Melissa deben estar más disgustados hoy. La entrevista debería haber terminado en febrero. Me pregunto si Benson logró convertirse en funcionario. Klein se sintió conmovedor mientras la forma en que miraba el transmisor de radio se calentaba. Pensó por un momento mientras preguntaba tranquilamente. Tercera pregunta, tus orígenes. Los sonidos de tecleo se pausaron durante 2 segundos antes de volver a sonar. Se escupió un papel blanco, y una nueva escena apareció. Grandes cantidades de líquido negro y pegajoso brotaron del suelo, extendiéndose hacia afuera de forma distorsionada. Crecieron diferentes números de brazos y piernas antes de convertirse en monstruos extraños que cargaron hacia adelante. Durante este proceso, una mota de luz fue disparada junto con el líquido negro antes de aterrizar en una roca a la que se fusionó rápidamente, convirtiéndose en un espejo con patrones antiguos y gemas negras adornando sus 2 lados. ¿Qué tipo de escena extraña es esta? ¿Así nació Rhodes? ¿Qué era esa mota de luz? ¿De dónde se originó?
Parece una característica de Beyonder. Klein llegó a una interpretación preliminar de la escena. Los sonidos de tecleo no se detuvieron y apareció otra línea. Gran maestro, ¿tiene alguna otra pregunta? Tomando nota del tiempo, Klein negó con la cabeza. No. Has terminado de responder las preguntas y es hora de que me vaya. Gran maestro, el gobernante por encima del mundo espiritual, tu leal y humilde servidora Rhodes espera servirte de nuevo y espera poder seguir tus pasos. Adiós. Al final del papel ilusorio, se presentó un emoticono de una mano que saluda.